Ingeniero, muy buenas tardes. El día de hoy, los alumnos de Seguridad Eléctrica del ciclo 2022-2 presentaremos el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, más conocido como RECSAT. Este reglamento fue aprobado por la Resolución Ministerial 111 de 2013 por el Ministerio de Energías y Minas el 21 de marzo de 2013, el reglamento consta de 143 artículos y al entrar en vigencia dejó sin efecto el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, que fue aprobada por la Resolución 161 del 2007. Doy pase a mis compañeros para que puedan empezar con las exposiciones. Buenas tardes, yo soy Koika Manrique Angie Mega y voy a hablar en el título 1 que trata sobre las generalidades. En el artículo 1 tendremos los objetivos. El principal objetivo de este reglamento será el de proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad de las personas que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en general con la electricidad, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. También proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con electricidad. Asimismo, establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control para la eliminación y reducción de los riesgos. También promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y con uso de electricidad. En el artículo 2 tendremos el alcance. El presente reglamento es de la aplicación obligatoria a todas las personas que participen en el desarrollo de las actividades relacionadas con el uso de la electricidad y con las instalaciones eléctricas, estando comprendidas en las etapas de construcción, operación, mantenimiento, utilización y distribución, incluyendo las conexiones para el suministro y comercialización. En el artículo 3 tendremos las competencias y la obligatoriedad de uso. Será el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, así como el Ministerio de Salud, los organismos suprasectoriales en la prevención de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, será el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en marco de la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la autoridad competente para la supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y salud en el trabajo. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, también llamado OSINERMIN, será el organismo cuya competencia es la supervisión, fiscalización y sanción de lo relacionado a los aspectos técnicos y de seguridad de la infraestructura eléctrica en las etapas de la construcción, operación, mantenimiento y trabajos de emergencia desarrolladas por las entidades dedicadas a la generación de la energía eléctrica. Este reglamento se complementará con el Código Nacional de Electricidad y las normas suplementarias de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, y con las emitidas por otras autoridades relacionadas y competentes en el tema, y cuyo cumplimiento se haga necesario para lograr lo indicado en el artículo 1 de los objetivos. En el artículo 4 tendremos la terminología utilizada en este reglamento, siendo las abreviaturas MTP, MINSA o SINERMIN, DGE, las abreviaturas para estos tipos de entidades. También tendremos diferentes terminologías para diferentes palabras. Por ejemplo, en accidente de trabajo será todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Equipo de protección personal. Serán los dispositivos, materia e indumentaria específicos destinados a cada trabajador, de uso obligatorio para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. Identificación de peligros. Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Inspección. Será la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Así también tenemos el riesgo eléctrico, que es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica, que puede causar daño personal o material, y interrupción de proceso. También incluye la exposición a arcos eléctricos o relámpagos de arco. Ahora doy pase a mi compañera para que continúe con la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Ingelías. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el título 2, que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El capítulo 1, el artículo 5 y el artículo 6 nos habla sobre los principios.
Las entidades que tienen implementadas sistemas integrados de gestión o cuenten con certificados internacionales de seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas cumplan como mínimo con lo señalado en la ley y su respectivo reglamento. Esto nos quiere decir que hay muchas entidades que se basan en normativas internacionales. La mayoría de estas cumplen, ¿no? sobrepasan con lo mínimo pedido en la normativa peruana, pero de todas maneras estas entidades deben de verificar que cumplan con lo mínimo. En el artículo 6 nos dice que la entidad debe implementar mecanismos adecuados que permitan hacer efectiva la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos que hace referencia en el artículo 19. El artículo 19 nos dice se llama la planificación y la operatividad del sistema de gestión, que más adelante va a ser detallado. El capítulo número 2, en el artículo 7 y el artículo 8, nos habla sobre la política. La entidad debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, regulada por la ley, y siguiendo, según el tipo de empresa, los niveles de exposición, peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. En el artículo 8, las entidades pueden contratar procesos de acreditación de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de forma voluntaria y bajo su responsabilidad. Este proceso de acreditación no impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a cargo de la inspección de trabajo respecto a las normas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, así como las normativas internacionales ratificadas y las disposiciones de materias acordadas por negociación colectiva. El capítulo 3 nos habla sobre la organización. El artículo número 9 nos dice que la entidad está encargada de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, que debe controlar los peligros y riesgos, disponer de una supervisión efectiva, promover la cooperación y la comunicación entre el personal involucrado, los trabajadores y sus representantes, cumplir con los principios del sistema de gestión, establecer, aplicar y evaluar una política y un programa de seguridad y salud en el trabajo, adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros, riesgos, establecer un programa de prevención, debe ayudar a la plena participación de los trabajadores y también que puedan cumplir con los planes y programas preventivos establecidos. El artículo 10 nos dice que el empleador debe garantizar y asegurar que los trabajadores y sus representantes sean consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 11 nos habla sobre la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que vendría a ser la política, el reglamento interno, la identificación de peligros, el mapa de riesgo, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. La política y el reglamento interno son documentos que deben ser exhibidos en un lugar visible dentro del centro de trabajo. El artículo número 12 nos habla sobre el empleador, que el empleador debe comunicar y difundir periódicamente cuidados y limitaciones de que hay que tener de parte de los terceros hacia nuestra infraestructura, la infraestructura de la identidad. El artículo 13 nos habla sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por quienes está constituido, ¿no? Está constituido por la entidad que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de la actividad con electricidad, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el supervisor y finalmente los trabajadores. El artículo 14 y 15 nos habla sobre el Comité de Seguridad, sobre las funciones que tiene este. El artículo 16 nos habla sobre la entidad con varios centros de trabajo fuera de la sede principal. Y finalmente el artículo 17 nos habla sobre el personal de seguridad y salud en el trabajo. Ahora le doy paso a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Karen Abela Paz Cualquiera. Continuando con el capítulo 4, el cual trata sobre la implementación del sistema de gestión, debemos saber que cada entidad debe realizar una evaluación inicial para diagnosticar el estado en materia de seguridad y salud en el trabajo, según lo estipula el artículo 18. Además, según el artículo 19, que trata sobre la planificación y operatividad del sistema de gestión, según la normativa, la ley 29783, debe contener por lo menos el estudio de riesgos, un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. El contenido del programa anual de seguridad y salud en el trabajo también se estipula en los puntos. Además, se debe establecer un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, como también un plan de contingencia, ¿no? Por otro lado, otro punto importante que debemos conocer es sobre la actualización de estos documentos. Se debe realizar por lo menos una vez al año y estará a cargo de la autoridad administrativa del trabajo. Como parte del estudio de riesgos, debemos saber que cada entidad elabora un estudio donde se identifique, escriba, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, ¿no? La evaluación también de los trabajadores, sus herramientas y su ambiente de trabajo. Recién, a partir de este estudio de los riesgos, se podrán establecer las medidas, los procedimientos y los controles preventivos para poder mitigar o contrarrestar dichos riesgos. Otro punto importante que debemos conocer es que este estudio de riesgos siempre debe ser efectuado por los profesionales colegiados y aquellos que sean expertos en la materia. Este estudio de riesgos debe contener estos 6 puntos, los cuales son la descripción completa del proceso de actividad, la determinación de los probables escenarios de riesgo, los efectos climatológicos de desastre de origen natural, la metodología de la identificación y evaluación y control de riesgos. También se deben clasificar los riesgos y finalmente evaluar sus efectos, ¿no?
como también realizar un resumen de riesgos no tolerables y sus controles operacionales para reducir los niveles aceptables. Como parte del artículo 21 que trata sobre el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, este programa no nos permitirá definir las actividades que se desarrollarán durante el periodo de un año y se realizan en base al estudio de riesgos que se ha evaluado anteriormente, ¿no? Que son referidos a la persona, a los materiales, al equipo y al mismo medio ambiente. Como parte del contenido que debe contener este programa anual de seguridad y salud en el trabajo, se estipulan 5 puntos importantes, los cuales son la política y las directivas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, realizar también un plan de actividades de control del programa de seguridad y salud, eh, evaluar un plan mensual indicando el número y la actividad de inspecciones y observaciones planeadas a efectuarse, realizar también un plan de capacitación en normas de seguridad y salud en el trabajo, entrenamiento en actividades con riesgos no tolerables para los trabajadores, incluyendo incluso los contratistas. También se establece un programa de entrenamiento de brigadas de emergencia y de simulacro de situaciones consideradas en un plan de contingencia. Como en el artículo 23 tenemos la parte del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, esta no requiere aprobación por parte de las autoridades según sus competencias, ¿no? Y su principal objetivo es la de facilitar la identificación de los riesgos existentes en la entidad. Este reglamento debe estar en disposición en su página web o de la autoridad administrativa del trabajo. Finalmente debe contener por lo menos los siguientes puntos, los cuales voy a mencionar solo algunos, como son la política y los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, las disposiciones sobre medidas de inspección en materia de SST, también los procedimientos y registros específicos para efectuar los casos de contingencia. También aquí se establecen las sanciones por incumplimiento de este reglamento interno, ¿no? Como parte del plan de contingencias, debemos saber también que cada entidad debe ser elaborado y finalmente revisado por los profesionales colegiados y expertos en dicha materia. Este plan de contingencias estará a disposición de los INDERMIN y de la Autoridad Administrativa del Trabajo cuando así lo requiera, y además debe incluir por lo menos la siguiente información, que se establece en 10 puntos, el cual es el procedimiento de notificación a seguirse para reportar un incidente, también capacitación y entrenamiento del personal de la planta, ya sea en equipos, en procesos de protección personal o sistema de comunicaciones, ¿no? Se establece también una descripción general del área de operación, una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para enfrentar emergencias, una lista de los contratistas que se consideran formar parte de la organización como parte de respuesta, ¿no? Se establece el tiempo y capacidad de respuesta de la entidad y la accesibilidad del apoyo externo. También se ve el tipo, la cantidad y ubicación del equipamiento de detección de alarma y control de emergencias, las acciones de mitigación cuando la probabilidad de ocurrencia de un suceso sea alta y hace de una actividad un peligro, ¿no? También aquí deben contener información sobre la protección de tanques y estructuras de los efectos de fuego, y finalmente una reserva y red de agua, así como los sistemas fijos y manuales con tensión. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Alexandra Pucho Vallejo y les voy a explicar el título 3 que trata sobre los derechos y obligaciones de la entidad y de los trabajadores. Bien, en el título 3 tenemos dos artículos, el artículo 25 y el artículo 26. En esta sección les voy a presentar el artículo 25 que nos habla sobre las obligaciones de la entidad, ya que esta es la responsable de adoptar las medidas necesarias para la seguridad y salud de los trabajadores. Esto incluye la prevención de los riesgos ocupacionales, también la información y la formación de los trabajadores. Dentro de las obligaciones tenemos la de responsabilizarse frente al Estado y terceros respecto al cumplimiento del reglamento, también de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores relacionados con las actividades que se desarrollan en sus instalaciones, también realizar y mantener actualizada una completa evaluación y control de riesgos. La entidad también debe realizar auditorías con el fin de que se compruebe si el sistema de gestión en entidad es el adecuado para la prevención de los riesgos laborales. Ahora, esta auditoría tiene que lograr los fines que han sido previstos. También se tiene que adoptar las medidas necesarias para que el personal propio y de sus contratistas reciban una información y las instrucciones adecuadas en relación a los riesgos laborales. También se debe ejecutar programas de adiestramiento y capacitación en seguridad para los trabajadores, así como esta capacitación debe ser parte de su jornada laboral y se tiene que realizar por lo menos 4 veces al año. De igual manera, se debe otorgar y supervisar cuando corresponda los equipos de protección y los implementos de seguridad. También se debe verificar que el personal disponga de estos equipos, cubrir las aportaciones de un seguro complementario, ejecutar programas de inspección periódicas y también las observaciones. Es necesario también que se mantenga un registro de las enfermedades profesionales de los trabajadores en general. Para esto se tiene que ejecutar tareas de supervisión al personal involucrado. También es necesario proponer un comité o supervisor según corresponda el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. También se deben autorizar prácticas de reconocimiento médicos iniciales anuales y de retiro o término en relación laboral a sus trabajadores, y se debe establecer medidas y dar instrucciones necesarias para que en caso de peligro grave se puedan interrumpir las actividades de los trabajadores. Finalmente, se debe cumplir con lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, y además de normas técnicas aplicables. Continuando con el artículo número 26, que nos habla sobre las obligaciones y derechos de los trabajadores. Bueno, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como también a realizar sus obligaciones inherentes a las actividades que ellos realizan. Dentro de estas obligaciones y derechos tenemos el derecho a la información, consulta y participación en materia preventiva,
También los trabajadores temporales o eventuales, así como los contratados, tienen el mismo derecho de protección. También es obligación del trabajador usar correctamente los equipos e implementos de protección personal. También utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, etcétera, de acuerdo a la actividad que desarrollen. También utilizar la ropa de trabajo, instrumentos o herramientas de trabajo proporcionados por la entidad o contratista. De igual manera, ellos tienen que, una obligación es un derecho, perdón, velar por el cumplimiento de las medidas de prevención, participar activamente, activa y responsablemente en la difusión de las normas y programas de planes de seguridad, también colaborar plenamente en las investigaciones de los accidentes en su ámbito de trabajo, pasar por un reconocimiento médico inicial y al término de su relación laboral con la empresa, también comunicar a la entidad o contratista en caso de sufrir una enfermedad contagiosa, y cumplir con las disposiciones del reglamento del reglamento del reglamento de las interno de seguridad y salud, y comunicar inmediatamente a su jefe inmediato acerca de las condiciones que se encuentran en condiciones de actos inseguros, etcétera. Bien, voy a dar paso a mi compañero para que les pueda seguir explicando el siguiente título. Mi nombre es Costilla Bravo Edwin Alonso, soy del grupo 1, continuando con la exposición. Vamos a hablar del título 4, que son las actividades realizadas en los sistemas eléctricos, ¿no? Como el capítulo de este tenemos que es las disposiciones generales, que nos habla, que es el artículo 27. ¿Qué nos habla en este artículo? Nos habla sobre los procedimientos y autorizaciones que debemos hacer. En este artículo lo que nos habla es, lo que nos dice es para ejecutar cualquier actividad relacionada con este estudio o proyectos, construcción o maniobras, mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones, se deberá seguir lo estipulado por las manualidades internas sobre los procedimientos. También nos dice sobre los permisos y las maniobras, boletas de liberación, etc. También los trabajos que deberán conocer perfectamente los procedimientos de seguridad para la ejecución de sus actividades en el trabajo. También para la ejecución de cada una de las actividades se mencionará y se deberá contar con las autorizaciones necesarias para el trabajo. Entonces, siguiendo con el artículo 28, tenemos que es las instrucciones previas al lugar de trabajo. ¿Qué son las instrucciones previas? En este artículo nos dirá que antes de efectuar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas, estando en un lugar de trabajo, ya se deberá instruir a los trabajadores, como solo puede ser las charlas, entre otros, sobre las tareas a realizar. Tenemos el artículo 29 que nos dice que es las previsiones contra contactos de paredes de tensión. En estas instalaciones, o este artículo nos dice que en estas instalaciones eléctricas se adaptarán algunas de las siguientes previsiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, nos dice se alejarán de las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos. Otro nos dice que se recubrirá las partes actividades con los aislamientos apropiados que conversen sus propiedades indefinitivamente y límite corriente contra algún valor infinito. La C también nos dice que la colocación de obstáculos que impidan todo contacto accidental, que estos pueden generar algún accidente o incidente. Todas esas instalaciones eléctricas que en el cumplimiento con las distancias de seguridad que pongan en riesgo de la salud de las personas, ¿no? Eso nos dice. Ahora, pasando al artículo 30, tenemos que es el acceso a las áreas restringidas. ¿Qué es? Esas son las áreas donde se van a realizar. Estas áreas de acceso donde se encuentran las instalaciones eléctricas de alta tensión deberán ser debidamente señalizados. Eso nos dice en el artículo 30. En el artículo 31 nos dice sobre las distancias de seguridad, espacios de trabajo y fajas de servidumbre. Entonces, antes de trabajar o de trabajar cerca de esas partes energizantes, se debe cumplir los siguientes. ¿Cuáles? Toda línea o equipo eléctrico se considerará energizado mientras no haya sido conectado a tierra. También nos dice que todas las partes metálicas no puestas a tierra de equipos o dispositivos se considerarán como energizadas a nivel de tensión más alto de la instalación. También nos habla que antes de iniciar el trabajo se debe verificar las instalaciones o equipos que están energizados a nivel de tensión. También nos dice que de las partes energizadas de las instalaciones se deberá representar las distancias mínimas de seguridad con respecto al lugar donde las personas habitualmente se encuentran circulando o manipulando objetos largos como las escaleras, tuberías, fierros de construcción, etc. También tenemos el artículo 32, que son los circuitos eléctricos. Acá nos habla de los circuitos eléctricos, que nos dice que deben instalarse cumpliendo con los dispositivos del Código Nacional de Electricidad y las normas técnicas complementarias de tal forma que faciliten la identificación y garanticen la seguridad de la instalación. También tenemos el artículo 33, también el artículo 33 que nos dice que nos habla de mantenimiento y maniobras de comprensión de los circuitos eléctricos de baja, mediana y alta y muy alta tensión. Ahí nos consideran que para trabajar en instalaciones eléctricas se deben tener en cuenta los siguientes. ¿Cuáles? Nos dice, tenemos que tener en cuenta, siempre debe disponerse del esquema inferior, planos eléctricos en general, y deben ser actualizados. Conocer el tipo de instalación eléctrica, tipo de conexión o relación puesta a tierra. También tenemos que conocer las características del sistema de protección, de sus componentes, nivel de tensión y los riesgos. También nos habla de los lugares de trabajo, donde solo podrán utilizarse equipos y herramientas para el sistema o modo de trabajo. También nos dice para todos los casos de instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas según establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, en este caso del establecimiento, de tal forma que verifique el cumplimiento y conservación de las condiciones establecidas. También nos habla de los ejecutores de trabajos que emplearán un sistema y código de comunicaciones que permitirá eliminar el máximo de uso de plataformas ambiguos. También nos habla de
mientras que se realiza una actividad y se requiera comunicarse o responder una llamada, debe tenerse cuidado de las comunicaciones que realizan de manera segura y no distraerse con la atención. También tenemos el artículo 34, donde dice trabajo en equipo de instalaciones eléctricas, donde nos habla que las técnicas o procedimientos de trabajo de instalaciones eléctricas en sus inmediatos o cercanías serán establecidos por la entidad de acuerdo con el conocimiento y el desarrollo tecnológico requerido. También nos dice que toda nueva tecnología o técnica de mantenimiento o operación, o ambas, también deben ser evaluadas. También nos dice, antes de ejecutar este trabajo específico de otros proyectos, debe disponerse o tomar conocimiento de esquemas, unificar y además eléctricos y realizar una inspección previa. También tenemos que es el artículo 35, que nos habla de los trabajos de intención. En este artículo nos van a hablar todo que es un equipo de una instalación eléctrica en su proximidad, cómo conlleva un riesgo eléctrico, debe actuarse, su conexión y todo. También nos habla que en esta parte nos dice que las aplicaciones de 5 reglas de oro que vamos a mencionar, lo que son los equipos con equipos sin tensión, que son los cortes efectivos de todas las fuentes de tensión, el encablamiento o bloqueo de los aparatos de corte, verificación y ausencia de tensión, también que nosotros que es poner a tierra y con tu circuito temporal de las funciones de fuente. Y estas a la vez se dividen en su partes que nos dice el equipo de puesta a tierra temporal debe estar en un perfecto estado. También se deben usar los elementos de protección personal, que son los EPPs, muy importante. También debe guardarse las distancias de seguridad, dependiendo del nivel de tensión. También el equipo también nos dice que el equipo de puesta a tierra se conectará primero a la malla o electricidad de puesta a tierra de la instalación. También nos dice los conectores modulados y hay una parte que nos dice que es muy importante, que es la entidad elaborada, que la entidad elaborará los procedimientos a seguir para las instalaciones en casas particulares de puestas a tierra y con cortocircuitos, ¿no? También nos dice que tenemos que señalizar y demarcar la zona de trabajo, ¿no? Entonces, en un lugar de trabajo se debe retirar las puertas a tierras temporales o el material de protección complementaria y realizar limpieza general del área donde se elaboró al final de la jornada. También nos habla también nos dice que en el origen de la alimentación, una vez recibida la comunicación de que el trabajo ha terminado, se retirará la tarjeta y los avisos de seguridad y se desbloquearán los mandos de los equipos de maniobra. También tenemos que es el artículo 36, que nos habla de trabajos con tensión. También hay una parte que nos dice que los trabajadores sean ejecutados de las instalaciones con tensiones de seguridad por debajo de 25 voltios. También nos habla de la naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos de los trabajos de proximidad de equipos o instalaciones de la entidad, que nos dice que la entidad debe establecer procedimientos para ejecutar trabajos con tensión, incluyendo todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias. También que nos dice que una nota que nos vamos a señalar es, cuando se requiera ejecutar un trabajo con tensión para el que no se disponga de procedimientos, será necesario que la forma de hacer el trabajo sea analizada minuciosamente por una persona certificada o habilitada en trabajos de contención. En otras palabras, una persona preparada, ¿no? También es la ejecución, para la ejecución de segura y eficiente de los trabajos en línea de vida, se requiere personales, ¿no? Calificados como veníamos diciendo. También nos habla de las habilitaciones, de las inspecciones previas a evaluar, en protección del trabajador, selección de equipos, los trabajos de interperie, de todo eso, ¿no? Entonces tenemos el artículo 37. El artículo 37 nos habla de los estándares de procedimientos escritos de un trabajo seguro, que es el PETS, diagnósticos, planeación, programación, ejecución, supervisión y control de trabajo, ¿no? Donde nos dice que los estándares y los PETs, la entidad tiene que facilitar los diagnósticos, la planeación, la programación y la ejecución. Cada uno viene detallando, ¿no? Entonces, la supervisión y el control también. Entonces, tenemos el artículo 38, conexión de puesta a tierra permanente. Nos habla donde la puesta de tierra de las instalaciones de los equipos deberán ser efectuadas acorde a lo indicado en el Código Nacional de Electricidad y sus normas complementarias. También nos dice las partes metálicas, normalmente no conducirás de corriente, tales como armazones, generadores, tanques de transformación, postes, armaduras, entre otros, deberán estar conectados permanentemente a tierra, ¿no? Y también tenemos el artículo 39, que es trabajos en líneas aéreas de 2 o más circuitos, y el artículo 40, verificaciones a maquinarias en movimiento, y el artículo 41 que nos habla de verificaciones de grúas, brazados hidráulicos y equipos para izares. Tienen que ser verificados de equipos de izares, sean hidráulicas, manuales o neumáticas, para tener un trabajo seguro, que garantice la correcta operatividad de equipos, ¿no? Eso nos dice. También tenemos el artículo 42, que es la señalización de circuitos y comprobación de las secuencias de fases, donde acá nos hablan que toda la señalización debe estar basada en la norma vigente, ¿no? Como les paso a mi compañero. Bueno, continuando con el artículo 42, tenemos que es la señalización de circuitos y comprobación de la secuencia de fases. Esto nos aclara que las señalizaciones deben ser en base a las normativas que están vigentes, complementadas con directivas internas claras y precisas para prevenir así los accidentes. Otro es que todas las fases de los diferentes sistemas eléctricos deben ser claramente identificados y rotulados, de acuerdo al código de colores establecidos en la norma vigente también. Y bueno, ahora también tenemos la norma, el artículo 43, que es electricidad estática. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, la siguiente. Bueno, ahí vemos el artículo 43, que es la electricidad estática. Aquí vamos a tener que para el control de los riesgos producidos por la presencia de electricidad estática, vamos a aplicar medidas preventivas, tales como lo indica la Comisión Electrotécnica Internacional, que sería los métodos que van a considerar los siguientes aspectos, que son la puesta a tierra, verificar la humidificación, el incremento de conductividad y la ionización. En el artículo 44 tenemos el alumbrado de emergencia.
Este artículo nos dice que debemos contar con una fuente de alumbrado de emergencia mediante un generador independiente, batería de acumuladores y otros medios apropiados en las centrales, las subestaciones y locales donde haya personal permanente. Seguido tenemos el artículo 45, que son los medios de protección y seguridad. Aquí en este artículo nos habla de que los trabajadores deben utilizar, de acuerdo a la actividad, a desarrollar los siguientes equipos de protección y seguridad, que son equipo de puesta a tierra temporal, herramientas con aislamiento dieléctrico, equipos de protección personal, equipo detector de tensión, botiquín de primeros auxilios, permisos, boletas de trabajo y ropa de trabajo que es resistente al arco eléctrico. Continuando con el artículo 46, eh, este es el sobre avisos y señalización de seguridad dentro de la entidad. En las diversas áreas de la entidad debemos de colocar en lugares visibles y estratégicos los avisos y la señalización de seguridad de acuerdo a lo establecido con la norma técnica peruana. eh, Debemos usar los colores de patrones utilizados, tienen que estar en base a la norma, y también tenemos en base al Código Nacional de Electricidad para el control, que tenemos que tener en cuenta el ingreso y el acceso de personas a las instalaciones y zonas reservadas, también la circulación peatonal dentro de las instalaciones y oficinas, el tránsito vehicular, los equipos e instalaciones que se encuentren en mantenimiento o maniobra y las zonas de emergencia. Todo eso debemos de tener en cuenta. En el artículo 47, que habla sobre trabajos en las vías públicas, tenemos que tener en cuenta que los trabajos en las vías públicas requieren del uso de señales de seguridad de tránsito, tales como banderines, conos, avisos y tranqueras. También que cuando se requiere utilizar o colocar en la calzada o vía de tránsito cables eléctricos u otros materiales, disponer de personal provisto de un banderín o paleta con las señales claras de seguridad. Luego tenemos el artículo 48, que nos habla sobre limpieza en áreas energizadas. Aquí tenemos que todo trabajo de limpieza y fumigación de cámaras y celdas en las cuales se encuentran instalados bancos de transformadores, equipos de operación, terminales de cables subterráneos y de líneas aéreas de transmisión y ductos con cables energizados, podrá ejecutarse solamente si se dispone y se usa con precaución los implementos de seguridad necesarios. Luego tenemos el artículo 49, el trabajo en espacios confinados. En los ambientes de trabajo se debe evitar las atmósferas peligrosas que puedan exponer a los trabajadores a riesgo de muerte, incapacidad, disminución de capacidad para el autorrescate. También tenemos que tener en cuenta la actividad de supervisión, mantenimiento o reparación en espacios confinados, que deberán contar con el respectivo permiso de trabajo y con los equipos de seguridad adecuados. En el artículo 50, las personas ajenas a la entidad y equipos de protección nos habla sobre que las personas que ingresen que no pertenecen a la entidad deberán recibir equipos de protección personal de acuerdo al riesgo al que se expondrán a fin de preservar su integridad física mientras que permanezcan en la misma, y estarán acompañados de trabajadores de la entidad a cargo de su seguridad. El artículo 51 nos habla sobre la ergonomía. Aquí nos habla sobre que tenemos que ubicar a los trabajadores en puestos de trabajo según sus aptitudes y capacidades, proporcionándoles un ambiente adecuado. En el artículo 52, escalamiento. Para el escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura, debemos utilizar escaleras, andamios u otros medios apropiados que nos permitan subir y bajar y posicionarse para poder realizar la actividad de forma segura. No se va a permitir el uso de pasos o sogas en ninguna de sus formas, excepto cuando los postes o estructuras se encuentren ubicados en zonas sin acceso vehicular o donde las características del terreno o altitud de los soportes de las líneas no permitan un uso adecuado de los medios mencionados. El artículo 53, la poda de árboles. Para la poda de árboles se van a utilizar también escaleras, grúas, canastillas u otros medios apropiados que nos permitan subir y bajar y posicionarnos bien y poder desarrollar la actividad de forma segura. En el artículo 54, implementos de seguridad y equipos de protección personal, hablamos sobre que los trabajadores deben de utilizar correctamente los implementos de seguridad y equipos de protección personal de acuerdo a la labor que se desempeña y a lo establecido por el procedimiento de trabajo respectivo, tales como casco dieléctrico, zapatos dieléctricos, máscara facial, guantes de cuero y guantes de badana. También tenemos en el artículo 55 medidas de seguridad. Eh, Aquí nos habla de que la entidad, a través de sus jefaturas o operadores de sus centrales, del personal que está encargado de la seguridad y salud, va a adoptar medidas necesarias de seguridad y salud en el trabajo en sus respectivos centros de trabajo. Estas van a incluir aquellas actividades complementarias que no forman parte del suministro eléctrico, para las que son personal de limpieza, tratamiento de agua, transporte de materiales, combustible y otros. Nos va a decir que tienen que también tener el equipo de seguridad y salud adecuado. Para el artículo 56, trabajos en altura, nos referimos a más que todo a hablar sobre que todo trabajo en altura que sea mayor a 2.5 metros, sea calificado como tarea de riesgo alto o extremadamente alto, tiene que ser supervisado por otra persona desde tierra en la zona de trabajo. El siguiente le pasó con mi compañero. Mi nombre es Brian Martínez, continuando con la exposición. En el artículo número 57 tenemos el uso de extintores, en el cual la entidad elaborará un estudio para la implementación de extintores en estos extintores en incendios portátiles. En el artículo 58 es el trabajo con equipos y máquinas de herramientas de talleres peligrosos, el cual será realizado por 2 trabajadores como mínimo, y los cuales tienen que contar con el EPP. En el artículo 59 contamos con seguros, equipos de bloqueo y otros dispositivos de seguridad, el cual tiene que mantenerse en una condición óptima y confiable. En el artículo número 60 tenemos protección de partes energizadas. Aquí tiene que medirse que todas las partes vivas que operen a más de 50 voltios tienen que estar cubiertas con un material aislante. Luego tenemos en el artículo número 61 trabajos en zonas con vapor de agua. Aquí las condiciones de seguridad deben ser verificadas antes y después del trabajo y realizar el respectivo bloqueo. En el artículo 62 tenemos limpieza química de compartimentos de presión y calderas.
Aquí, para realizar la limpieza de calderas y compartimientos a presión, deben de cercarse el área donde ésta se realice a fin de poder restringir el acceso de las personas. En el artículo 63 tenemos calderas. Aquí tienen que verificarse que los trabajadores deben de permanecer fuera del alcance de las calderas y con la protección adecuada para evitar daños por fuga de calor y salida de gases. En el artículo 64 tenemos generador de turbinas. Aquí se prohíbe fumar o manipular algún dispositivo que produzca combustión cerca de los compartimentos de hidrógeno de los generadores. En el artículo 65 tenemos hidroeléctricas y sus equipos. Aquí las obras hidráulicas de captación y conducción deben contar con cercos o otro tipo de protección para que personal propio o tercero se ahogue. Y en el 66 tenemos que los procedimientos de equipos y medios de seguridad en la limpieza de presas deben ser adecuados para que los protejan de las caídas. En el 67 tenemos uso de implementos de seguridad en línea de transmisión. Aquí deben de contar con los CPP completos y deben de registrarse periódicamente la calidad y operatividad de los implementos y equipos de protección personal. En el artículo 68 tenemos que antes de realizar los trabajos de reparación o mantenimiento se deben instalar equipos de puesta a tierra temporal en el tramo de línea intervenida. En el artículo 69 trabajos en estructura tenemos que todo trabajo en estas estructuras metálicas, postes o pórticos, se efectuará con 2 personas como mínimo y debe de ser supervisado permanentemente. En el artículo 70 tenemos que la instalación de líneas paralelas a líneas energizadas. Cada conductor desnudo deberá ser puesto a tierra en intervalos de tal manera que ningún punto a lo largo del conductor se encuentre a más de 3 kilómetros de una puesta a tierra. En el artículo 71 tenemos la identificación y señalización de líneas. Aquí los postes y estructuras metálicas deberán ser fácilmente identificados, indicando por lo menos la tensión nominal, nombre de la entidad, código de la línea de transmisión, código de la estructura y señales de peligro. Ahora mi compañero continuará con la exposición. Mi nombre es Jimmy López Sedano, continuando con la exposición. En el artículo 72, trabajos en caliente o contención o línea viva o energizada, en la sección A nos indica que está absolutamente prohibido trabajar en circuitos energizados mientras no se disponga del procedimiento respectivo y una autorización para el uso. En el ítem B también nos comentan de que la entidad debe disponer de la relación de personal calificado para realizar los trabajos en caliente o las hojas de vida de cada uno de los trabajadores que participan en la ejecución de trabajos en caliente. En el artículo 73 nos indican las condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos. Los trabajos en las líneas de transmisión deberán efectuarse en horas de luz natural y con las condiciones meteorológicas y climáticas más convenientes. Se suspenderán los trabajos en caso de que las condiciones ambientales tengan algunas características, como puede ser la velocidad del viento que sea superior a los 25 km por hora, las lluvias torrenciales, las granizadas, las nevadas, las tempestades eléctricas, rayos y truenos u otros fenómenos anormales que afecten a la seguridad. Siguiente, por favor. En el artículo 74 nos indica el uso de equipos de protección personal e implementos de seguridad. El personal que efectúa cualquier actividad en las instalaciones de un centro de transformación debe contar y hacer uso de los implementos de seguridad señalados, los cuales son cascos dieléctricos antichoques con barbiquejo, guantes dieléctricos para la tensión implicada, los guantes de cuero, calzado dieléctrico de seguridad con plato de eje aislante, máscara facial, lentes y protección de vías respiratorias, correa o cinturón de seguridad. En el artículo 75 nos comenta el uso de extintores. La entidad elaborará un estudio para la implementación de los extintores de incendios portátiles en las diferentes áreas del centro de transformación. La entidad también efectuará capacitación y entrenamiento para familiarizar a los trabajadores con los principios generales. En la sala de baterías, en el artículo 76, debe contar con las facilidades de servicio que indican en el Código Nacional de Electricidad. En el artículo 77, el personal autorizado para realizar maniobras debe tener un personal el cual se encuentre entrenado para operar en los centros de transformación. En el artículo 78, identificación de los circuitos, todos los sistemas eléctricos deben presentar en forma visible en los diagramas o esquemas donde se señalen claramente todos los circuitos, redes de líneas, debidamente numeradas, codificadas, a fin de identificar con toda facilidad. Todos estos diagramas o esquemas deben estar ubicados en un lugar en el cual el trabajador pueda verlos fácilmente dentro de la sala de operaciones de cada uno de los centros de transformación. Los diagramas o esquemas en los que corresponda deben cumplir con la norma de terminología de electricidad y los gráficos generales. En el artículo 79, requisitos del personal no electricista, en el desarrollo de las actividades del personal de limpieza, como el personal de limpieza, pintores, albañiles o cualquier otro personal, deben cumplir algunos requisitos como tener orden o permiso escrito para trabajar en la que se delimite el área laboral, utilizar implementos de seguridad y también tener los equipos de trabajo en perfecto estado. Tienen que estar supervisados constantemente por un trabajador autorizado con conocimientos de los riesgos de las instalaciones de los centros de transformación. En el capítulo 5, siguiente por favor, en el capítulo 5, en el artículo 80, nos hablan sobre el uso de implementos de seguridad en sistemas de distribución, donde para cada trabajador en los centros de distribución debe contar con los equipos de protección adecuados, como puede ser los guantes de cuero, correas, cinturón de seguridad, protecciones faciales, lentes, protección de las vías respiratorias, juegos de herramientas, un botiquín de primeros auxilios portátiles para que lo puedan llevar en el área de distribución, ¿no? En los sistemas de distribución. En el artículo 81, trabajos con tensión en sistemas de distribución, se debe garantizar la seguridad de los trabajadores que se encuentren con tensión en los sistemas de distribución. Por lo menos deberá tenerse en cuenta algunos aspectos como la identificación fehaciente del circuito al cual se va a intervenir. Deben ser trabajadores calificados, los equipos y líneas eléctricas,
también se deben de identificar correctamente. Los trabajos con tensión y las líneas diarias de media tensión deben ser ejecutados de acuerdo a lo prescrito en los manuales internos sobre los procedimientos establecidos por la entidad de cada tipo de trabajo. En el artículo 82 nos habla sobre el mantenimiento o trabajos de ampliación de redes subterráneas en media y baja tensión. Para ejecutar estos trabajos de mantenimiento o ampliación de redes subterráneas en media y baja tensión debe cumplir algunos ítems, algunas disposiciones, los cuales son que antes de efectuar el corte de un cable subterráneo de media tensión, se debe de identificar recientemente el circuito a intervenir y se comprobará la ausencia de tensión en el mismo. En el artículo 83, las maniobras en subestaciones aéreas de distribución y mantenimiento sin tensión de líneas aéreas de media tensión, nos habla que se debe desconectar la fuente de tensión, bloqueo de los equipos de desconexión, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y el cortocircuito y señalizar la zona de trabajo. En el artículo 84 nos habla sobre los trabajos en tableros en subestaciones de distribución. Los trabajos de las partes con tensión en tableros de subestaciones de distribución serán realizadas como mínimo por 2 personas, como se puede visualizar en la imagen donde está uno que verifica a su compañero que haga los procedimientos correctos, salvo aquellos trabajos que de acuerdo a los procedimientos propios de cada entidad demuestre que se puede realizar sin riesgo alguno por una sola persona, pero que esté debidamente entrenada y dotada de los equipos de seguridad y conocimientos adecuados. En el artículo 85 nos habla sobre el manipuleo de los fusibles. Los fusibles deben estar correctamente señalizados y con los colores adecuados. Estos serán instalados y retirados con uno o ambos terminales energizados. La entidad deberá asegurarse que se utilicen las herramientas y guantes dieléctricos apropiados. Se deberá cumplir con los procedimientos de trabajos específicos establecidos por la entidad. A continuación, mi compañero va a presentar la siguiente plantilla. Mi nombre es Luis Loyola Guamán. Voy a continuar en este caso con el artículo 86, que consta de los interruptores y seccionadores de baja tensión. En este caso, estos implementos no estarán al descubierto a menos que estén montados de tal manera que no pueda producirse proyecciones ni arcos. Los interruptores de baja tensión deberán ser de equipo completamente cerrado a fin de imposibilitar el contacto fortuito con personas y objetos. Para el artículo 87, interruptores en los locales que almacenan líquidos inflamables. Los interruptores situados en locales de características inflamables o explosivas se colocarán alejadas de las zonas de peligro y en caso no sea posible se estarán encerrando en cajas antideflagrantes o herméticas, según lo indicado en el Código Nacional de Electricidad. Para el artículo 88 sobre las advertencias de riesgo eléctrico, toda sede tendrá en la puerta o ingreso a la instalación un letrero que advierta al personal de riesgo eléctrico. Para el artículo 89 tenemos la protección de recintos en subestaciones. En este caso, las subestaciones de tipo caseta, los transformadores, interruptores u otros, deberán estar ubicados en recintos que tengan puertas y separadores con una altura mínima necesaria, de modo que el recinto o equipo puesto fuera de servicio quede aislado por la parte energizada. Por el artículo 90 hablamos sobre la protección de las instalaciones de media y alta tensión. En este caso, todo recinto que albergue instalaciones de media y alta tensión debe estar protegida con cercos de malla metálica o similar, con una altura mínima de 220 metros desde el suelo y provistos de señales de peligro referidos a la tensión y al riesgo eléctrico. Luego tenemos lo que son las pruebas eléctricas, equipos y redes eléctricas. Los equipos y redes eléctricas nuevas que se conecten al sistema eléctrico existente deberán estar sujetos a pruebas eléctricas, cuyos resultados quedarán registrados en el protocolo de pruebas de las mismas. Y los responsables de la entidad para la ejecución de las pruebas eléctricas deben elaborar un programa en el que por lo menos se indiquen las instalaciones eléctricas, el tipo de cortocircuito, tensión y las etapas. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto al acceso de las zonas subterráneas, para ingresar o salir una cámara o bóveda superficial que exceda los 1.20 metros de profundidad, se deberá utilizar por lo menos una escalera y evitar sujetarse o trepar por medio de los cables eléctricos. Para el artículo 93 es manipuleo de materiales en cámaras subterráneas. En este caso, para el transporte de los elementos o los instrumentos eléctricos, se tendrá que utilizar una bóveda o una cámara que tenga la capacidad suficiente para soportar todo el peso al ser manipulado. Siguiente. Muy bien, luego tenemos lo que son en el capítulo 4, maquinarias y herramientas en general, los equipos y herramientas eléctricas portátiles, los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir sus partes metálicas, accesibles a un conductor de protección, su aislamiento corresponderá en todas sus partes a un doble aislamiento reforzado, como lo podrán ver en la imagen. En el artículo 95 es la protección mecánica de herramientas portátiles. En este caso, para el uso de las herramientas portátiles, los trabajadores deberían de cumplir por lo menos con las siguientes medidas preventivas, sean que sean accionadas por fuerza motriz como esmeriladores, u otros estarán suficientemente protegidas para evitar que el trabajador las maneje, puedan tener contacto tanto con la pieza metálica o con la proyección de las partículas peligrosas. Para el artículo 96 tenemos lo que son las herramientas neumáticas y hidráulicas. No deberán operarse a mayor presión que la recomendada por los fabricantes. En el caso del artículo 97 ya es sobre la limpieza y mantenimiento de máquinas y equipos. Para realizar la limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos deberá cumplirse estrictamente la norma y recomendación del fabricante. Los desechos y líquidos sólidos resultantes de la limpieza de la máquina deberán ser depositados en recipientes especiales para su posterior evacuación, según lo dicta la Ley de Residuos Sólidos 27314. Siguiente. Muy bien. Luego tenemos lo que es el capítulo 7, el almacenamiento de materiales y líquidos inflamables y combustibles. En el artículo 98 nos habla sobre el almacenamiento y manipulación de materiales.
En este caso, tendremos que seguir en cumplimiento de los manuales internos sobre procedimientos específicos establecidos por la entidad. Está prohibido almacenar o depositar materiales u otros objetos en los centros o locales donde existan instalaciones o equipos con tensión o instrumentos de servicio. Y para el artículo 99 tenemos el almacenamiento y manipulación de materiales inflamables o combustibles, que en este caso, de la misma manera, se deberá cumplir con los manuales internos sobre procedimientos específicos establecidos por la entidad. Pasamos para el siguiente título. Continuando con la exposición, para empezar, mi nombre es Piero Oré. Yo les voy a explicar un poco acerca de lo que viene a ser el título 5 del RCSAT, que incluye las actividades complementarias. La siguiente presentación. Bueno, en el capítulo 1 encontramos lo que son los equipos de protección personal. Ahí nos explica en el artículo 100 los criterios generales que se vienen dando para la selección del equipo de protección personal, o más conocido como el EPP, ¿no? Aquí se tiene que, principalmente, seleccionar el EPP de acuerdo a las condiciones de trabajo, al clima y a la conceptura del trabajador. Además, este EPP tiene que ser efectivo en el trabajo. También tiene que ser cómodo y el trabajador se tiene que adaptar rápidamente para que pueda realizar su trabajo de la mejor manera. En caso de deterioro o inutilización, se debe detectar a simple vista, ¿no? Además, cuando queramos almacenar estos equipos de protección personal, se tiene que almacenar en un lugar libre y que esté ventilado. Y por último, pues es demasiado obvio, pero estos equipos de protección personal no deben representar ningún problema para la integridad física de ningún trabajador. Como adicional, se menciona que en el RCCT que periódicamente se debe revisar y registrar la calidad de estos EPPs. Sin embargo, no se menciona cada cuánto tiempo. Normalmente las empresas lo hacen cada un año o cuando ocurre un accidente, lo cual no es correcto. En el artículo 101 encontramos lo que es la ropa de trabajo, donde menciona que todo trabajador que esté sometido a un riesgo de accidente o enfermedad profesional está obligado al uso de ropa de trabajo, donde esta ropa de trabajo debe ser resistente a arco eléctrico. Además, esta ropa será proporcionada por la entidad o contratista de acuerdo a la empresa a la cual trabaje, ¿no? Ahora hablando respecto a la confección de esta ropa, tiene que ser de un material adecuado, principalmente fibra de algodón porque es resistente al fuego, ¿no? También se debe tener en cuenta, como ya lo he mencionado, las condiciones climatológicas. También tiene que ser de fácil movimiento para el trabajador y tiene que tener un buen diseño. Además, se debe eliminar, en caso de esta vestimenta de trabajo, algunos elementos o accesorios que conllevar un peligro de que se enganchen, ¿no? En caso del trabajo de altura, sobre todo. Por último, se debe prohibir el uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas de anillos y collares que sean conductores de electricidad, por el mismo hecho de que se realizan trabajos de electricidad, ¿no? En el artículo 102 encontramos lo que es la protección canal, que es obligatorio el uso de casco eléctrico, antichoques con barbiquejo para todo trabajador que ejecute trabajo de instalaciones aéreas o nivel de suelo. Eso debemos tener un poco bien en claro porque no solo es en caso de trabajos aéreos, sino también a nivel de suelo, como lo acabo de mencionar. Además, también es obligatorio cuando hayan trabajos que prevean o que puedan conllevar a un riesgo de electrocución o golpes. En el artículo 103 encontramos lo que es la protección auditiva, principalmente para la selección de este equipo de protección personal. Se debe realizar un estudio de ruidos donde si se encuentra o si se muestra una intensidad de más de 80 decibeles, se debe conllevar al uso obligatorio de estos equipos de protección auditivos. Además, si se trabaja durante 8 horas y encontramos equipos que emitan estos ruidos fuertes, por más de 60 decibeles, los trabajadores deberán usar también protectores auditivos. Acerca de la selección de estos protectores auditivos, pues no menciona exactamente cuáles se debe usar y en qué casos, pero va más que nada en criterio de cada ingeniero, ¿no? De seguridad. En donde cuáles se puede seleccionar entre tapones endoaurales, protectores auriculares con filtros, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirríos o algunos dispositivos similares. En el artículo 5.4 encontramos lo que es la protección facial. Esto se debe usar cuando hay riesgos de proyección de partículas, líquidos o gases o por emisión de energía radiante de alta intensidad, donde no solo involucra la vista, sino también algunas partes del rostro del trabajador. Y se debe tener en cuenta que estos equipos será de uso obligatorio si se presentan alguno de los puntos o de riesgos que ya he mencionado. Acerca de la protección visual, pues este equipo se usa cuando se presentan riesgos para la vista por impacto de partículas, volantes, salpicaduras de líquidos o polvos. Y además, acerca de las condiciones que debe llevar este protector visual, se tiene que tener en cuenta que cuando se trabaje con vapores, gases o polvos finos, deberán ser completamente cerradas y bien ajustadas al rostro. Además, en otro caso, si se presentan polvos gruesos o líquidos, serán los normales, ¿no? Que son los protectores visuales que normalmente se usan. También, acerca de los impactos de partículas duras, que también es otro caso que se puede presentar, se debe utilizar
gafas protectoras de tipo panorámica con armazón de vinilo flexible. Además, como ya se lo había mencionado al principio, todos esos equipos de protección personal tienen que limpiarse fácilmente y su almacenaje tiene que ser al aire libre y en un ambiente adecuado. Por otro punto, voy a mencionarles o hablarles un poco más acerca de la protección de las vías respiratorias, pues esto más que nada se usa cuando estén presentes polvos, humos, nieblas o gases o vapores tóxicos dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Se debe seleccionar adecuadamente. Además, tiene que estar diseñado anatómicamente y ser de fácil ajuste para la persona. Se utilizará respiradores o mascarillas con filtros en áreas donde existan riesgos indicados. También en lugares donde haya escasa ventilación, con nieblas, polvos o partículas de vapores orgánicos, ¿no? Se tiene que almacenar en compartimientos secos, como ya lo venía mencionando, amplios y de temperatura adecuada. El artículo 107 menciona los cinturones y arneses de seguridad, que es muy importante, donde estos arneses son diseñados para los trabajos en altura, ¿no? Y es obligatorio su uso. Como puntos importantes dentro de este artículo, no se debe permitir el uso de la correa de posicionamiento 100% de cuero ni cuerdas o sogas de material orgánico. Además, se debe inspeccionar antes de cada jornada laboral o se realicen trabajos de altura este equipo o este arnés. En caso de que esté provisto este arnés de anillos por donde pasa la cuerda salvavidas y aquellas no deberán ir sujetas por medio de remanches. En caso sea este material de cable metálico, no deberán ser utilizadas en las proximidades de líneas o equipos energizados, ya que son conductores eléctricos. Por el artículo 108 encontramos los calzados de seguridad, que cada inciso menciona acerca de los trabajos o choques eléctricos, que se viene a usar los calzados eléctricos en caso de un trabajo donde puede ocurrir impactos, aplastamientos y golpes. Se utilizará calzadas con puntera de seguridad. En caso de que haya humedad y se trabaje dentro de un lugar donde se encuentre agua, se empleará botas de GB de media caña y caña completa. En caso de líquidos corrosivos y químicos, los calzados de neopreno para ácidos, grasas y gasolinas son los más adecuados. Acerca de la protección de las extremidades superiores, se tiene que tener en cuenta, más que nada si es un trabajo de acarreo, hay diversos tipos de materiales que se utilizan, por ejemplo los guantes, que tienen que ser de cuero y resistentes y reforzados. Además, en los trabajos donde hay equipos eléctricos o para maniobras con electricidad, se tiene que utilizar los guantes eléctricos. En caso de soldaduras, los guantes de mangas de cuero y al cromo equivalente, como se muestra en el PPT. Y también en la manipulación de ácidos, guantes de manga larga, ¿no? Estos son pequeños alcances, mucho mayores a los que está inclinados el RCSAT, que viene a hacer trabajos eléctricos. El artículo 110 de los equipos de protección personal contra relámpago de arco. El traje de arco, el diseño de trajes de arco debe permitir el retiro fácil y rápido. Además, cuando el aire exterior se suministra dentro de la capucha, las mangueras de aire y la carcasa de la bomba deben estar cubiertas por materiales resistentes a llamas. Y como se muestra en la figura, ese es un traje arco y lo que expliqué anteriormente menciona que en las mangueras por donde pase el aire para que la persona pueda respirar, debe ser un material resistente a la llama, ¿no? También tiene que la protección de cara, los protectores faciales deben de tener un nivel de protección al arco adecuado para la exposición de relámpago de arco. Acerca de la protección de mano, se debe usar guantes de cuero o resistente a la llama. Se deben utilizar principalmente cuando se trabaje o se pueda suceder un relámpago de arco. Acerca de la protección de los pies, ya para terminar, se debe usar calzados de seguridad de cuero o dieléctricos, de acuerdo a las exigencias, ¿no? Todos estos equipos de protección personal, como ya lo había mencionado, se tiene que almacenar en un lugar adecuado, se tiene que inspeccionar y por último se tiene que revisar antes de cada jornada laboral. Bueno, es recomendable que se haga, ¿no? Les voy a dar el paso a mi compañero para que pueda explicar el capítulo 2. Mi nombre es Catherine Díaz Guerrero y voy a seguir con la exposición del título número 5, pasando al capítulo número 2, que son características de las instalaciones en el lugar de trabajo. Este capítulo consta de 5 artículos, el cual está el artículo 111 hasta el 116. En el primer artículo, que es orden y limpieza de los ambientes de la entidad, nos dice más que todo de que debemos tener en cuenta los desperdicios y materiales inflamables, tenerlo lejos, que esté ordenado y estos que estén en recipientes y lugares apropiados, ¿no? También nos dice que toda empresa debe hacer inspecciones periódicas para que puedan verificar el orden y limpieza donde se está realizando el trabajo. En el artículo 112 nos habla de locales y aseo y vestuarios, en el cual nos dice de que todo trabajador debe tener un vestuario con armarios o casilleros con un número suficiente para cada uno, ¿no? En el cual el trabajador pueda tener su ropa especial tanto cuando entra del trabajo y sale del trabajo. Pasando a lo que es suministro de agua, que es el artículo 113, nos dice de que toda empresa debe tener por lo menos 50 litros de agua potable para el trabajador. Y en el artículo 114 nos habla sobre la calidad de agua y consumo humano, o sea que el consumo que se le debe brindar al trabajador debe ser de calidad, o sea, tiene que ser agua potable. En el caso del artículo 115 nos habla sobre la temperatura y lugar de trabajo, en el cual nos dice la norma que tanto para ambientes cálidos y fríos, esto se debe mantener a temperatura ambiente, ¿no? En el cual el trabajador se tenga un confort térmico y no llegar a un estrés térmico. En el caso del artículo 116 nos habla de tratamiento de sustancias químicas y peligrosas de residuos tóxicos, en el cual nos dice que toda empresa debe implementar su plan de residuos sólidos.
Pasando al capítulo 3, que es servicios permanentes y provisionales. Esto consta del artículo 117 hasta el artículo 122, en el cual el artículo 117 nos dice el alojamiento del personal, en el cual las viviendas que se proporcione a los trabajadores deben cumplir con que tengan todos los servicios, ¿no? Tanto agua, desagüe y luz. También nos menciona de que en el artículo 18 que deben tener comedores y cocinas, en el caso de que esto sea de trabajos que estén fuera de alcance, digamos, en un campamento. En el artículo 119, que es albergues para trabajos temporales, esto quiere decir cuando trabajadores realizan sus labores fuera de casa o que tiene un tiempo mucho mayor de donde ellos viven, estos deben tener sus albergues, en el cual debe tener su alojamiento personal y sus comedores de cocina, que deben tener todos los servicios, tanto agua, desagüe y luz. En el artículo 120 nos habla sobre el cumplimiento y Reglamento Nacional de Edificaciones. Esto quiere decir que este cumplimiento y cuando se necesita hacer una obra, estas deben ser elaborados sí o sí por un ingeniero colegiado especialista, en el cual tanto puede ser por infraestructura, tanto en cimientos, también tiene que ver en lo que es cuando se hace atención al público, se debe tener una oficina. En el caso de túneles también se debe mantener un ambiente adecuado, también en albergues. En el caso de lo que es los vestuarios de los trabajadores, se tiene que tener una buena ventilación. Además, también que debe tener todos los servicios, no tanto luz, agua, si es posible también internet en el caso de oficinas. Y también se debe tener las salidas de evacuación y también los extintores. Ahora, en el artículo 121, en lo que es el transporte de trabajadores y transporte de materiales y equipos, aquí la norma nos da las siguientes consideraciones. Una es que se debe tener en cuenta que el conductor debe tener una licencia mínima de categoría A2. También las condiciones psicofísicas del conductor estén altas. También que los horarios de trabajo puedan evitar que tenga fatiga o sueño. Y también se debe tener el examen psicológico del conductor. También nos habla de que las características y riesgosas de las vías, en el cual estas deben tener señalización y iluminación adecuada. También nos habla de respecto al cinturón de seguridad, que todo trabajador que suban a este transporte deben tenerla. Deben tener también un procedimiento, también el SOAT del transporte, en el caso de que está prohibido fumar dentro del transporte. Además que también está prohibido utilizar equipos de carga para el transporte de los trabajadores. Y también que está prohibido que el transporte de los trabajadores sea en áreas de trabajo en vehículos con pasajeros parados, ¿no? Que todos deben estar sentados y sobre todo los gases deben estar dirigidos fuera de algún lugar donde no signifiquen un peligro para la salud o la seguridad, ¿no? Bueno, ahora pasamos a lo que es el artículo 122, en el cual nos habla de las embarcaciones. En esto nos dice lo que se debe cumplir y lo que recomienda, ¿no? Una de ellas es que antes de usar la embarcación, esta se debe estar revisada y que esta embarcación debe estar en buenas condiciones. Otra, que en la embarcación se debe tener tanto la cantidad de personas que se va a subir, teniendo en cuenta lo que del fabricante del buque, y también es cuánto es su peso máximo, ¿no? Que puede resistir esto. Está prohibido fumar, también se debe tener una comunicación y también siempre debe iniciar su uso de combustible que esté necesario y también se debe tener que el operador de embarcación sea responsable de la seguridad del personal a bordo. Se debe contar con un equipo de comunicaciones y recursos, tanto también el chaleco salvavidas, el número de personas que va a entrar en la embarcación, tiene que ver, ese número se debe tener en chalecos. También se debe contar a bordo que todo esté señalizado y también la capacidad. No debe permitirse fumar o encenderse fuego dentro de la embarcación y las embarcaciones para su servicio deben disponer de muelles adecuadas, depende del tipo de embarcación. Y antes de subir a una embarcación siempre se debe tener una capacitación previa a ello, todo trabajado. Eso es todo, le paso con mi compañero para que siga el capítulo 4. Buenas tardes, mi nombre es Javier Renato Félix Merino. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del capítulo 4 del título 5, lo que es la prevención y control de incendios. Empecemos con el artículo 123. Este artículo nos comenta acerca del control de incendios en los ambientes del sistema eléctrico. ¿Qué nos dice el artículo 123? Nos dice que el control de incendios se realiza según se encuentra establecido en el plan de contingencia de la entidad a cargo. En el artículo 124 del capítulo 4 de prevención y control de incendios nos comenta acerca de las brigadas de emergencia. Esto nos dice que los trabajadores requieren de una capacitación. Esta capacitación es dirigida por la misma entidad, en donde se les capacita acerca del uso de extintores, las rutas de evacuación y medidas de primeros auxilios a los trabajadores. Además, los trabajadores están en constante capacitación acerca del tema de cómo debe ser un brigadista en emergencia, y ellos también están pasando por una evaluación para que puedan acreditar estas capacitaciones que dan. El artículo 125 del capítulo 4 nos habla acerca de la programación de lucha contra incendios. Esto también es dirigido por la entidad y se recomienda que por lo menos se realicen simulacros una vez al año. Estos simulacros deben ser algo grande, si es posible traer o pedir la presencia de los bomberos, de las autoridades policías,
para que pueda hacer presencia en este simulacro, ¿no? Como se puede ver en las imágenes, se hace uso de extintores y algunas inspecciones del mismo también. El artículo 126 habla acerca de manipuleo de equipos eléctricos en caso de incendios. Estos equipos eléctricos solo son utilizados por personas autorizadas, entonces no cualquier persona en la entidad tiene el permiso, la autoridad de poder acceder a estos equipos. Acerca del capítulo 5, del título 5, nos habla del programa de emergencia de servicios médicos y de primeros auxilios. El artículo 127, empezamos por acá, nos habla acerca de la asistencia médica, de primeros auxilios y examen médico, donde nos dice que todos los trabajadores de una entidad tienen el derecho de una prestación de servicios de primeros auxilios cuando se encuentren en el trabajo. Además, la entidad está encargada de hacer que ellos pasen por un examen médico. Todo es ya pagado por la misma entidad. El artículo 128 nos habla acerca de las capacitaciones en primeros auxilios. Bueno, el personal de la entidad tiene que estar entre conocer acerca de los primeros auxilios. El artículo 129 nos habla acerca de los traslados de accidentados. La entidad también es la que está encargada de que se realice la prestación, en este caso una ambulancia, para que se le pueda trasladar a un centro médico especializado. El artículo 130 nos está hablando acerca de los botiquines de primeros auxilios, en donde nos dice que la entidad también es la encargada de que se realice la implementación de un botiquín de primeros auxilios en el ambiente de trabajo. Y el artículo 131 nos habla acerca de los vehículos, cómo son los vehículos en donde se realizan los traslados de accidentados. Estos vehículos, por lo general ambulancia, deben tener lo necesario para que se pueda brindar los servicios de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, como por ejemplo un botiquín, una canilla, oxígeno y cosas que generalmente hay en las ambulancias. Bueno, les paso con mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kenji Alfredo Puris Vázquez, continuando con la exposición. En el capítulo 6 hablamos sobre las condiciones ambientales en el lugar de trabajo, en las cuales va del artículo 132 al artículo 137. En el artículo 132 hablamos de ruidos y vibraciones, que consta de 3 incisos. En el inciso A nos habla sobre el control de los ruidos y vibraciones mediante revisiones técnicas de las máquinas y equipos que son fuentes generadoras. Estos equipos deberán ser aislados por completos o encapsulados. En el inciso B hace mención a la prohibición de instalación de máquinas junto a paredes medianeras con las que deberán guardar una distancia mínima de 70 centímetros. En el inciso C nos menciona que los ductos y conductos con circulación necesaria de líquidos y gases, cuando estén conectadas a máquinas en movimiento, deberán ser provistos de dispositivos que eviten la transmisión de las vibraciones que éstas generan. Pasando al artículo 133, las evaluaciones de ruido y vibraciones. Bueno, consta de 2 incisos. En el inciso A, las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones en los centros de trabajo deberán evaluarse periódicamente para verificar si están por encima del límite permisible. En el inciso B nos menciona que los ruidos y vibraciones se evitarán o se tratarán de reducir en lo posible en su foco de origen, tratando de aminorar la propagación en los locales de trabajo. Pasando al artículo 134 de las temperaturas altas o muy bajas, nos habla sobre las partes de un equipo o maquinaria de trabajo que alcancen temperaturas muy elevadas o muy bajas. Estas deberán estar protegidas cuando corresponda contra riesgo de contacto o proximidad de los trabajadores. Pasando al artículo 135 sobre las radiaciones electromagnéticas, esto nos menciona que en caso que el trabajador realice tareas en áreas en las que exista radiación electromagnética, la entidad hará estudios correspondientes considerando los límites del Código Nacional de Electricidad, así también como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Adicional a ello, a los trabajadores expuestos a peligros de radiación serán informados previamente por el personal competente. Se les informará sobre los riesgos que la labor implica para la salud, las precauciones que deben adoptar, el significado de las señales de seguridad o sistemas de alarma, los métodos de trabajo que ofrezcan una mayor seguridad, el uso adecuado de las prendas y los medios de protección personal. Pasando al artículo 136, que ya nos vienen a hablar de la ventilación. Bueno, nos menciona que en los ambientes de trabajo se mantendrá por medios naturales o artificiales condiciones atmosféricas adecuadas para evitar el insuficiente suministro de aire, el aire detenido o vaciado. Bueno, como último punto, el artículo 137 de la iluminación natural y artificial nos menciona que en todos los lugares de tránsito de trabajo habrá iluminación de tipo natural, artificial o mixta, apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta un distinto trabajo. De preferencia, se empleará la iluminación natural y se intensificará con iluminación artificial en las máquinas, escaleras, salidas de emergencia y lugares de tránsito con riesgo de accidentes. Doy paso a mi compañero. Continuando con el título 6, Información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
En este título vamos a encontrar 3 artículos. Empezamos por el artículo 138, que trata de la recopilación de información. La entidad está obligada a notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Esto se rige por lo previsto en el título 6 del reglamento de la Ley 29783. También tendremos que la obligación de informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador, suscitada en el ámbito laboral, será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También vamos a tener que la entidad está obligada a informar los accidentes incapacitantes y mortales de terceros dentro de las 24 horas ocurrido el hecho en el portal web de OSINAMIN. También vamos a tener que esos reportes de accidentes serán complementados con el informe ampliatorio en un plazo máximo de 10 días hábiles en el portal web de OSINAMIN. Estos deben adjuntar la documentación sustentatoria. También vamos a tener accidentes leves e incidentes peligrosos de terceros que serán también informados en el portal web de OSINAMIN. Continuando en el artículo 139, esto trata sobre la estadística. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la materia. Se refiere a la información que se notifica en el sistema informativo de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Continuando con el artículo 140, este trata de la póliza de seguros. Las entidades tienen la obligación de contar con pólizas de seguro que cubran los daños ocasionados por el colapso o contacto de sustancias contra las personas y las propiedades ajenas a esta que no tienen ningún vínculo laboral con la entidad. El título 7 nos va a hablar sobre las denuncias y sanciones. Aquí también encontramos 3 artículos. El artículo 141, que trata de las denuncias. Cualquier infracción al presente reglamento que sea detectada por autoridades distintas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo u OSINAMIN deberá ser denunciada en la brevedad posible ante la autoridad que le competa, bajo responsabilidad, sin perjuicio de que cada autoridad, según su competencia, aplique las medidas para lo cual se encuentran facultadas, siempre y cuando no represente duplicidad de la sanción. También tenemos que el artículo 142 trata de responsabilidades. La responsabilidad por incumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento y demás disposiciones complementarias corresponden a todas las personas que se refieren en el artículo 1 del reglamento. Y el artículo 143 trata sobre las sanciones. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y OSINAMIN, dentro de sus competencias, impondrá las sanciones por las infracciones contempladas en el presente reglamento, de acuerdo a la tipificación de infracciones y escalas de multas y sanciones respectivas, así como sus modificaciones, sustituciones y complementos. Sin perjuicios de responsabilidades civiles o penales que hubiere lugar, se considera infracción sancionable cualquier incumplimiento de las disposiciones establecidas por el presente reglamento, normas complementarias y especiales en la materia de seguridad y salud en el trabajo. De comprobarse una infracción y de acuerdo a la gravedad de la misma, cada autoridad competente procederá a aplicar su sanción correspondiente a la entidad, no eximiéndola de subsanar las causales que dieron lugar a esta sanción. Estas fueron todas las presentaciones del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, RCST, y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.